En Ecuador era costumbre y hasta cotidiano que los poderes fácticos, grandes emporios de los medios de comunicación, sin tener legitimidad popular, se tomen para sí el poder que el pueblo encargaba a sus políticos democráticamente electos. Lo que servía, por ejemplo, para conseguir jugosos contratos con el Estado en condiciones desleales y en negocios tan importantes y rentables como el manejo de la telefonía móvil, que en sus inicios fue entregada a 3 medios de comunicación, 2 impresos, El Universo y El Comercio, y 1 televisivo, Ecuavisa. O para, sin sustento técnico, manejar obras tan importantes como una terminal terrestre en la ciudad más comercial en medio de denuncias de sobreprecios, obra entregada a una empresa donde sus accionistas fueron también propietarios de Diario El Universo, y que en menos de 2 años se desplomó. Por ello, los grandes medios en Ecuador siempre fueron tibios a la hora de criticar a tal o cual gobierno, y fueron tibios porque participaban directamente en ellos. Directores de periódicos como voceros oficiales, presentadores de noticias como ministros, periodistas de opinión como embajadores. Una práctica común que terminó en enero del 2007, cuando un gobierno joven, socialista, de origen ciudadano, llegó a regir el destino de los ecuatorianos y tras grandes triunfos electorales, relegó al fin a los grandes medios y sus intereses corporativistas. Por este hecho, muy significativo en el Ecuador, desde los medios de comunicación se inició un ataque sin precedentes, nunca antes visto en el Ecuador contemporáneo, una sistemática campaña de desprestigio y difamación a un presidente que no se sometió a sus apetitos económicos y políticos. El gran pecado de este presidente, Rafael Correa, el haber puesto a los medios de comunicación a un lado de la administración gubernamental, fue entonces presa de todo tipo de ataques que se intensificaron a raíz de los sucesos del 30 de septiembre del 2010. Por ejemplo, en tan solo 6 meses se han podido contabilizar más de 150 editoriales injuriosos, donde se decía de todo, desde que el presidente Correa ordenó retirar las balas de los cadáveres para que supuestamente no se supiera lo que había pasado el 30 de septiembre, hasta acusarlo directamente de asesino y genocida de lesa humanidad y de haber ordenado disparar a discreción contra un hospital lleno de civiles. Lo dijeron una y otra vez bajo el paraguas de la libertad de expresión. Emilio Palacio, entonces director de opinión de Diario El Universo, lo decía así. Y no podemos olvidarnos de los muertos. ¿Y esos 6 asesinatos fueron provocados por quién? Pues Rafael Correa, pues, él es el asesino. El autor de la mayoría de los artículos injuriantes, Emilio Palacio, lejos de ser llamado la atención por parte de los directivos del diario, fue premiado por su falta de ética con incrementos exorbitantes en su salario. Los ataques desmedidos al presidente Correa tuvieron su recompensa, pese a que internamente en el diario no todos lo compartían. El ex editor fotográfico de Diario El Universo dejó su cargo por la excesiva politización y oposición extrema que marcó el diario. Un presidente que estaba fuera de toda catalogación de anteriores presidentes, sumisos a poderes. Ahora, la contraparte, adoptaron una postura de emitir una opinión que se le acusaba al presidente de asesino. ¿Y dónde están las pruebas? En el mismo diario, que años atrás limitó la publicación de un artículo de opinión porque sus directivos lo consideraron injurioso y para evitar posibles retaliaciones judiciales, hicieron prevalecer la ética. Le hicimos notar la posibilidad de que ambos canales entablasen un juicio penal en su contra por injuria calumniosa grave, delito tipificado en los artículos 489, 491 y 493 del Código Penal. Lo que ahora no ocurrió, ya que el autodenominado el mayor diario nacional, El Universo, se ha manejado con prepotencia y hasta con desprecio a quienes no comparten su línea política y editorial. El procurador jurídico de este diario, abogado Jofre Campaña, ha hecho gala de innumerables ofensas y humillaciones contra sencillos servidores públicos. Porque te reventamos, con seguridad presidencial y todo, te reventamos, con seguridad presidencial y todo, te reventamos.
Prepotencia no solo de este abogado, de todos los propietarios. 3 hermanos que heredaron un periódico y que en todo momento se han negado a rectificar la gran mentira publicada, que el presidente Correa es asesino de lesa humanidad y que ordenó disparar contra un hospital. Hay una aseveración en cuanto a la orden de disparar a mansalva al hospital. Y esto no es una opinión, es una aseveración que está dentro de tu columna de opinión. Y es ahí donde se encuentra la complicación. ¿Cómo es que aseveras algo así? ¿Tienes forma de comprobarlo? Discúlpame, el problema no está allí, ¿eh? Ese no es la complicación. La posición del presidente de Ecuador era clara. Rectifican la mentira y automáticamente se acaba el juicio. Pero no lo hicieron, violando todos los principios y derechos fundamentales de una persona, violando la Constitución del Ecuador, que en su artículo 66 garantiza los derechos de las personas, entre estos el derecho a la honra, el derecho al buen nombre, el derecho a la rectificación por informaciones inexactas y falsas emitidas por los medios de comunicación, violando incluso la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que en su artículo 13 limita el alcance de la libertad de expresión a la honra de las personas, y en su artículo 14, que los obliga a rectificar basado en el derecho a la rectificación dentro del mismo espacio. En su lugar, los directivos de Diario El Universo, haciendo gala de una soberbia única y reconociendo que habían injuriado, ponen condiciones a la rectificación. Lo hicieron de esta manera. Estamos dispuestos a firmar una disculpa al presidente de la República por lo dicho en el artículo de Emilio Palacio, no a las mentiras, siempre y cuando haya un compromiso presidencial por el bien de la democracia, de que su gobierno desista de todas las demandas iniciadas contra periodistas, que su gobierno haga cumplir la ley de acceso a la información y que se haga una consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la ONU sobre el proyecto de la ley de comunicación. Fue inaudito poner condiciones al injuriado. La Convención Interamericana de Derechos Humanos quedó en papel muerto, y entonces los titulares quisieron ganar a los tribunales cuando la sentencia por injuria y no por desacato, como quisieron hacer creer, fue ratificada en 3 ocasiones por todas las instancias judiciales. Prisión por desacato, se escribía y se mentía. El juicio no fue por desacato, fue por injurias. Un juicio ordinario de los más de 12.000 que por injurias hay en el país. Pero fue otro engaño de los directivos del diario para tratar de ganar la solidaridad nacional e internacional. La sentencia de primera instancia fue ratificada en todos los niveles, pese a las jugarretas y leguleyadas que durante todo el proceso interpuso la defensa del diario, que llegó a plantear 6 recusaciones, es decir, todos los jueces fueron objeto de impugnación, un linchamiento mediático sin precedentes. Se los calificó como jueces golondrinas a disposición del presidente, cuando en realidad fueron ellos, los defensores de Diario El Universo, los que actuaron. Y entonces, todos los jueces, fueron cambiados a petición de Diario El Universo. Y se mentía diciendo que era el gobierno el que los cambiaba, y fue el discurso repetitivo de la oposición, y por ahí vimos desfilar a políticos como un expresidente de la República. El presidente de la República algún día será examinado por estos hechos, pues son inicuos. ¿Qué es eso de cambiar de jueces para que dicten sentencia entregándole millones de dólares al presidente de la República? Las presiones y los ataques hacia los jueces no tuvieron límites, y los propios magistrados lo denunciaron públicamente. El ministro juez Enrique Pacheco, que finalmente no trató el caso, pero da su testimonio. No, señores, están equivocados, ya basta. Que se termine esta situación de persecución a los jueces, que no se dan cuenta que la intimidación es un delito previsto en el Código Penal. Y en el último instante, el día lunes, presentan escritos
amenazando inclusive a los jueces de que nos van a seguir acciones penales a nivel internacional. Y al verse perdidos, llegaron al absurdo de manipular perversamente un video para intentar demostrar que la infamia publicada era verdad. A través de un video dijeron que el presidente había ordenado pegar un tiro a los traidores de la patria. Pero luego se demostró que en verdad lo que decía el presidente Correa era que le peguen a él un tiro antes que traicionar a la patria. Pese a toda esta campaña, la justicia se pronunció por lo evidente, por lo demostrable, por lo obvio y por lo reconocido, hasta por los injuriadores. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, fue injuriado. Declara que los recursos de casación formulados por los querellados son improcedentes y en consecuencia se dispone devolver el proceso al Tribunal Inferior para los fines consiguientes. Y llegaron a denunciar que se trató de un atentado a la libertad de expresión y lo denunciaron al mundo mediante un lobby tan poderoso que en los emporios mediáticos del continente se leyeron artículos en ese sentido. Por ahí desfilaron El País de España, el New York Times, el Washington Post, el Miami Herald, el Tiempo y el Espectador de Bogotá, el Clarín de Buenos Aires, el Universal y la Reforma de México, la Prensa de Panamá, el Nacional de Venezuela, el Comercio de Perú, O Globo de Brasil. Los diarios de América en su conjunto reprodujeron sin más el infamante artículo. No lo leyeron con detenimiento, no lo analizaron, no lo interpretaron. Solo unos pocos periodistas se atrevieron y las conclusiones fueron muy diferentes a las del Grupo de Diarios de América. Periodistas españoles y colombianos de la cadena Caracol, Julio Sánchez Cristo. Un periodista seguramente desinformado o seguramente al calor de una información no verificada, sugiere informa que el presidente dio la orden de dispararle a unos civiles. Si esa información luego, como lo demuestra un juez, no es cierta, hay simplemente, Alberto, que rectificarla. Por supuesto. Si no se rectifica, el presidente de la República tiene todo el derecho a exigir o a pedir una rectificación si, como hemos podido ver, la información no es cierta. La periodista Silvia Inchaurondo. Sobre todo ahora que ha indultado a los periodistas cuando los jueces aseguran que tenía toda la razón en quejarse porque le injuriaron. Desgraciadamente, un proceso judicial normal por injurias al presidente del gobierno en que destila este tufo de caciquismo que realmente no debería tenerlo porque es un proceso judicial llevado a cabo pues democráticamente. Un periodista francés afincado en Ecuador, representante de Reporteros Sin Fronteras. Otro concepto alejado al poder de los grandes medios. Cualquier periodista profesional sabe que ese artículo no es... Todos los periodistas con quien he hablado me han dicho yo no hubiera firmado, se le fue la mano. Por lo tanto, la gente que ha leído el artículo sabe muy bien que Palacio se pasó de la raya. Todo un concierto para denunciar un supuesto atentado a la libertad de expresión. Espíritu de cuerpo con versiones solo de los acusados, ya que jamás uno de estos diarios pidió la versión del presidente Correa para sostener en sus editoriales que en Ecuador se viola la libertad de expresión. ¿Se viola la libertad de expresión? ¿Y esto? Correa, o ignorante atrevido, o incontinente verbal. Hipócrita. Déspota de Carondelet. Si este señor que está en el poder, este aspirante a tirano, pelea limpio, hijo de perra. Tan solo unos cuantos ejemplos de la manera como en Ecuador ciertos comunicadores sociales se refieren al presidente Correa, cuyos ataques han llegado al absurdo de plantear que le den un tiro. Un periodista lo pidió. Pégale un tiro al dictador, refiriéndose al presidente Correa. Insultos, abiertas mentiras y hasta llamados de conspiración en radios. Señoras y señores, especialmente los jóvenes que están por el no. Ha sido
todo un atentado a la ética y al profesionalismo periodístico. Y se proclamó a medio mundo que en Ecuador se persiguen periodistas, cuando es claro que en este país, como en cualquier estado de derecho, se persiguen delitos. Una demanda a un medio privado, una acción judicial bajo la normativa interna ecuatoriana, ha logrado despertar a todo el poder mediático de medio mundo con la falsa premisa de atentado a la libertad de expresión. Y se quiso engañar con un supuesto enriquecimiento del presidente, cuando en realidad el mandatario dejó por escrito que los fondos que se obtengan de este juicio serán destinados en su totalidad a la iniciativa Yasuní ITT, el crudo bajo tierra. Fue el espíritu de cuerpo en su real dimensión, porque parece que hay muchos intereses corporativos de por medio que defender. Pero se ha demostrado al mundo entero que se puede enjuiciar y con la ley y la Constitución en las manos se puede vencer al abuso del poder mediático.